Hola, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Querer Tejer. ¿Has hecho los deberes? Bueno, si me sigues por Instagram, sabes que estamos haciendo una colección de puntos a ganchillo. El que subimos ayer, el número 2, es este, el punto arándano. Y os dije que iba a haber un proyecto asociado a este punto, y son estos mitones, los mitones arándano. Si todavía no me sigues por Instagram, me puedes encontrar como Querer Tejer. Allí vamos enseñando los puntos, también vosotras me podéis ir enseñando los trabajos que vais haciendo. Y bueno, esta es la colección de puntos que estamos haciendo y aunque en este paso a paso de estos mitones también te voy a explicar cómo se hace el punto, antes de nada te quiero recordar que ya en el canal está explicado cómo hacer este punto de fantasía con textura, el punto arándano, ¿vale? Ahora vamos a aprender a aplicarlo en unos mitones. Espero que te guste la idea. Son súper bonitos, súper cómodos y además que ya empiezan a... Bueno, aparte que son muy otoñales y yo creo que son un detalle precioso para regalar. Así que si estás pensando ya en preparar regalitos, los mitones arándano. Vamos con el paso a paso. He utilizado lana de... Esto es lo que me queda porque ya he acabado y aquí habían unos 100 gramos y me ha sobrado esto, ¿vale? Más que nada para que te hagas un poco la idea. Es una lana que tenía en casa antigua, creo que era de Fildar. Y pues eso, unos 100 gramos de la lana en color verde o si quieres cambiar el color base. Y luego yo he cogido esta lana con diferente matizado para hacer la florecita del punto arándano. Me parece que también era de Fildar, pero también hace mucho que la tenía por casa. Así que bueno, de esta pues nada, que habré usado 30 gramos, porque esto era de 100 gramos y me ha sobrado todo esto. Bien, pues entonces vas a necesitar las dos lanas que tú decidas en más o menos este material. He trabajado con aguja de 4 y luego pues si quieres una etiquetita de estas de este tipo de hecho a mano, si le quieres tú colocar botones, eso ya un poco a tu gusto, como lo quieras decorar o si quieres cambiar los tonos. Aunque yo creo que en estos así queda muy bonito. Vamos con el paso a paso. Este punto, si has visto ya el paso a paso de cómo se hace, es un múltiplo de 4 más 1. Así que yo he decidido hacer 24 puntos de cadena. ¿Debes hacer tu 24? Pues bueno, si esto te abarca así la mano y más o menos también te llega a esta parte más anchita de aquí, ese es tu múltiplo. Si ves que te queda muy grande, pues quitas 4 puntos. Si crees que necesitas más, depende del hilo con el que estés trabajando, pues haces más. Yo lo he hecho de 24 puntos y como es un múltiplo de 4 más 1, añado uno más, con lo cual son 25 puntos. La fila número 1, levantamos un punto cadena para podernos mover y lo voy a hacer un poquito más rápido porque ya hemos trabajado este punto, es hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que nos vienen. A esta altura en la que he hecho la primera fila de puntos bajos, es una fila en la que solamente hago un punto bajo en cada punto, por tanto tengo 25 puntos, yo te aconsejo que te vuelvas a tomar la medida porque aquí estás a tiempo de agregar o disminuir 4 puntos base, ¿bien? Porque a veces cuando trabajamos sobre la cadena, después cuando trabajamos sobre los puntos se nos agranda o se nos estrecha, depende del hilo con el que trabaja. Para la fila número 2 vamos a levantar 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Giramos nuestra labor. Aquí vamos a saltar los dos primeros puntos y vamos a hacer un punto bajo en los 3 siguientes. En este paso a paso, te insisto que lo estoy haciendo un poquito más rápido, pero si tienes alguna duda, vete al punto que está en el canal, el punto arándano, ¿vale? Allí está explicado muy lentamente. Hago 3 puntos bajos en las 3 cadenas. Este punto de aquí ves que está ocupado, me voy al siguiente y en la base hago 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. Aquí desde donde acabo levanto 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Salto 2. En las 3 siguientes hago puntos bajos hasta llegar abajo. 1, 2 y 3 puntos bajos. Me voy a buscar mi base. Este punto está cogido. Me voy a los 3 siguientes. Ahí los tengo. 1, 2 y 3. Y repito este paso hasta llegar al final. Es decir, nuevamente 5 cadenas. 3, 4, 5. Salto 2. En las 3 siguientes hago 3 puntos bajos hasta colocarme en la base. Me fijo muy bien donde cogí el último punto y me voy a los 3 siguientes. 1,
2 y 3. Vamos a hacerlo así hasta llegar al final. Te insisto, si tienes alguna duda, vete al punto arándano que está en el canal. A mi fila, y si lo estás haciendo bien, aquí verás que ahora te quedan 1, 2, 3 puntos y el último punto del final. ¿Vale? El último punto del final nos va a servir para anclar, es decir, cuando llegamos al extremo, hacemos nuevamente nuestras 5 cadenas, saltamos nuevamente 2, en las 3 siguientes hacemos un punto bajo, 1, 2 y 3, y este último punto nos sirve, por eso es un múltiplo de 4 más 1, para anclarnos. Aquí en el último punto entramos y hacemos un punto bajo. Para continuar nos tenemos que colocar aquí, en el extremo, y para ello vamos a ir subiendo a punto deslizado. El punto deslizado es pasar y pasar. Me voy al siguiente punto, paso y paso. Me voy al siguiente punto, paso y paso. Y ya me coloco aquí, en el vértice de estas montañitas. Ahí voy a cambiar el color, es decir, voy a hacer un punto bajo, pero fíjate, me detengo aquí y con el nuevo color cambiamos. Para hacer el cambio de color, antes de cerrar el punto bajo, cogemos el nuevo hilo y pasamos con él. Así. Ahora, en ese mismo extremo de esta montañita, ¿ves que forma como unas U? Aquí, justo aquí, entramos y hacemos un punto bajo ya con el nuevo color. Los colores, el primer color no lo vamos a cortar, lo vamos a dejar aquí. Y ahora vamos a trabajar la U, ¿vale? Aquí tienes 3 puntos, aquí tienes 3 más y aquí tienes 3 más. Lo único que hay que hacer es coger el primer punto, tiro suavemente y más o menos la misma distancia. El segundo y el tercero del lateral. Ahora busco mi base, que tengo los 3 puntos bajos que hice en la base. Hago 1, 2 y 3. Y ahora me voy a este lado de aquí. Y ahí hago mis 3 puntos. Total tengo que tener 9 aritos. 1, 2 y 3. Ahí. Cuando tengo los 9, cojo hilo y con cuidado paso por todos, así. Ahora cojo hilo y hago un punto de cadena, ves que te queda ahí como un circulito. Nos encontramos con la nueva montañita, ahí hacemos un punto bajo. Y volvemos a repetir. En cada U volvemos a hacer esta flor. Esto está explicado muy detalladamente en el canal, ¿vale? Así que te voy a insistir en que tienes ahí el vídeo por si te queda alguna duda. Voy a seguir trabajando todo el mitón hasta llegar al final. Vamos a hacer el último juntas, mira qué bonito queda. Así te debe quedar. Y aquí he hecho mi punto bajo en la última montañita. Vamos a hacer el último juntas en los 3 del lado. 1, 2 y 3. En los 3 de abajo. 1, 2 y 3. En los 3 del lateral, 1, 2 y 3. Ahora con cuidado y un poquito de destreza vamos a cerrarlos todos. Muchas veces me habéis dicho, oye, a mí esto de cerrar todos los aros juntos no me sale en puntos que he hecho similares a este. Os voy a insistir en algo que parece muy... pero una buena aguja de ganchillo. Yo suelo utilizar tulip, también me encanta clover, pero una buena aguja de ganchillo te va a asegurar que puedas hacer este tipo de puntos con facilidad. Bueno, y en el último punto de aquí, en la montañita, entramos y hacemos nuestro último punto bajo. Vale, así. Este punto es el que hemos muestreado ya en el canal y que lo tienes muy explicado, por tanto, si has hecho tu muestra y has hecho tus deberes, ya te lo sabes casi de memoria. Bien, pues ahora vamos a la siguiente fila en la que vamos a devolver los puntos base. En este caso, sabes que mi mitón es de 25 puntos. Pues yo te recomiendo que en esta fila cuentes. No cambiamos de color, levantamos una cadena y aquí en el primer punto bajo hacemos un punto bajo. A partir de aquí y hasta el final vamos a hacer lo siguiente. En el círculo, 2 puntos. Voy contando, 1, 2, 3. Ahora aquí hago el siguiente, 4. Directamente me voy aquí al centro. 5 y 6. Ahora aquí,
¿ves la hojita ahí? 7, directamente al centro. 8, 9, a la hojita. 10, directamente al centro. 11, 12, a la hojita. 13, al centro. 14, 15, a la hojita. 16, directamente al centro. 17, 18, a la hojita. 19, al centro. 20, 21, en la hojita. 22, al centro. 23, 24, y el último, en lugar de aquí en la hojita, lo hacemos aquí en el punto bajo. 25. ¿Vale? Esto parece muy tonto que te lo diga tan así, pero es que es muy importante, porque si aquí hacemos más puntos de los que tenemos en base, se nos va a deformar la labor, ¿vale? Entonces es un punto bajo en el extremo y luego 2 puntos bajos en el centro, 1 en la ramita, directo, 2, 1, 2, 1, 2, 1, y hasta que al final hacemos nuestro último punto bajo aquí. Y cuenta en esta fila, ¿vale? Debes tener los mismos puntos de partida. Ahora vamos a volver a cambiar el color. Por tanto, en este último punto bajo, lo que hacemos es, hacemos el punto bajo, pero no lo cerramos. Y cogemos el hilo verde, que lo tenemos aquí en espera. ¿Vale? Simplemente así. Cierro con el hilo verde y de esta forma ya lo tengo incorporado. La siguiente fila, en el primer punto, voy a coger las 2 hebras y voy a hacer un punto bajo. Y en los consecutivos voy a coger solo la hebra de detrás. Punto bajo por la hebra de detrás. Si quieres contar, pues es ideal que cuentes, porque debes volver a tener los puntos de partida. Todos los puntos los trabajamos por la hebra de detrás y de esta forma nos da este efecto de volumen, así muy bonito, como escalonado. Y el primero y el último lo cogemos normal, es decir, cogiendo las 2 hebras. Y cerramos. Este es el patrón del punto. Ahora es repetir, ¿vale? Lo único que vamos a volver a hacer es la fila de las U's, ¿de acuerdo? Entonces vamos a levantar, pues nada, 6 cadenas, giramos y bajamos las 2 primeras, y en las 3 siguientes 3 puntos bajos hasta llegar a la base, 3 puntos bajos en la base, y repetir lo que hicimos aquí en la fila de las U's, y después repetir nuevamente la fila 2, 3, 4 y 5, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? A ver, yo creo, si es para una niña, quizá con 2, ¿vale? Vas a tener necesario la medida necesaria. Para mujer, mínimo 3. También lo puedes hacer para hombre, ¿eh? Depende de los colores, yo lo veo bastante unisex. Entonces yo lo he hecho de 3. Lo único que he hecho es, pues aquí, seguir el patrón del punto arándano hasta tener 3 motivos de flor, que es lo que voy a hacer ahora mientras sigo tejiendo, y con esto me queda a mí la medida perfecta, ¿ves? Para que me ocupe mis dedos y me coja bien la mano. Quizá tienes una mano muy larga, pues prueba a ver si tienes que dar 4, o si la tienes muy chiquitita, quizá con 2, yo lo veo un poco justo, pero bueno, creo que la medida ideal para mujer es 3 y quizá para una niña 2. Bueno, pues me quedo haciendo el mismo punto realmente hasta tener 3 flores, y te explico cómo hacemos esta parte de aquí. Una cosita, un truquito que yo tengo ahora, que sabes que no corto los hilos, pero aquí en el momento de cambiar a la segunda fila vamos a dejar una hebra más o menos así, ¿vale? ¿Para qué? Porque luego esto lo cortaremos, cuando ya esté por aquí enlazado podremos cortar y esconder bien el hilo. Si la dejas muy tensa vas a tener poco hilo para esconder, ¿vale? Pero bueno, como ves ya he hecho la fila de las U's y ahora me toca el cambio de color, y lo único que te quería decir es eso, que dejes una hebrita así larga a la hora de hacer tu cambio de color. No la dejes muy pegada, así, un trocito así es suficiente. Y ahora ya voy a seguir, dejo aquí la verde en espera, y lo mismo cuando cambiemos a la verde, dejamos siempre una hebrita un poco larga para luego poderla cortar y esconder mejor. Pues nada, me quedo siguiendo el patrón del punto, voy ya por la de la flor y lo haré hasta 3 veces. Bien, pues por aquí ya he acabado.
Fíjate que he acabado en la fila de puntos bajos por la hebra trasera con el color verde, ¿vale? He hecho 1, 2 y 3 flores y he acabado en esta fila de puntos bajos. Entonces, estos hilos de por aquí, de momento, olvídate. Vamos a aprender a hacer el puño. Yo lo he hecho larguito, de 20 puntos cadena, pero también te lo dejo a tu elección si lo quieres hacer más cortito, más largo incluso, si te gustan los mitones muy largos, ¿vale? Va a corresponder a la parte superior, a la parte que nos va a coger esta parte de aquí del brazo, con lo cual tú misma puedes hacer un número de puntos totalmente libre. Yo, como te digo, he hecho 20, así que voy a hacer mis 20 cadenas. Ahí están mis 20 cadenitas, ¿vale? La medida que a mí me gusta para el puño del mitón. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez tenemos las cadenas deseadas, levantamos una cadenita adicional que nos sirve para girar. Nos vamos al segundo y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Cuenta las filas, si no lo tienes muy claro, ¿ves? 1, 2. En este punto es bastante importante hacerlo recto. 3, 4, ¿vale? Debo tener 20 puntos bajos. Igual que cadenas hice. 5, voy a ir contando hasta llegar a la base. Desde aquí hasta aquí, bajando por la cadenita que monté, tengo mis 20 puntos. Fíjate porque esto es muy importante para trabajar este punto. Ahora cuando llegamos a la base y nos cercioramos de que tenemos los puntos que montamos, vamos al primer punto que nos encontramos y entramos mediante un punto deslizado. Y automáticamente nos vamos al siguiente punto. Ahí. Y hacemos otro punto deslizado. Giramos la labor. Saltamos los dos puntos rasos que hemos hecho. Ese y ese los vamos a saltar. ¿Sí? Y vamos a trabajar propiamente los 20 puntos de la cadena. Y los vamos a tomar por la parte de detrás. Vuelvo a contar, aquí vuelvo a ponerme a contar. 2, ¿ves? Que cojo la hebra de detrás para hacer el punto acanalado. 3, 4, 5, ahí, 6, hasta que llego arriba. Ahí es mi último punto. ¿Qué hago aquí? Lo mismo, levanto una cadena, giro mi labor, fíjate que giro la labor, y con esta cadena simplemente me muevo, me voy al segundo punto desde la aguja, cojo la hebra desde detrás y voy bajando. ¿Cuántos puntos debe tener? Pues 20, los voy contando. Si no todas las filas, alguna, 2, 3. Bueno, pues entonces te lo enseño con un poquito de perspectiva. Ya tengo aquí un trozo hecho. Lo que hacemos es los 20 puntos hacia arriba por la cadena. Cuando llegamos aquí hacemos una cadena para podernos mover y vamos bajando los 20 puntos hacia abajo. Entonces lo que quiero que veas claro es dónde clavamos cuando llegamos abajo. Nos tenemos que fijar en el punto que ya está cogido. Este de aquí ya está cogido, por tanto nos vamos al siguiente. Y en el siguiente hacemos un punto raso y a continuación otro punto raso en el siguiente punto. 2. Entonces al girar saltamos esos dos puntos, este y este, y nos vamos directamente a lo que es la cadena en sí, ¿vale? Hay que saltar dos puntos en base y entonces vamos subiendo 20 puntos hacia arriba, arriba haremos una cadena, volveremos a bajar, nos fijaremos en el punto que ya está tomado y haremos un punto raso en el siguiente y en el siguiente, así hasta que acabemos todo el punto acanalado. Bien, pues aquí he hecho mi última fila de punto acanalado y ahora aquí me encuentro que tengo los hilos que te dije que dejaras las hebritas un poquito largas. Entonces, antes de continuar, lo que vamos a hacer es cortar estos hilos y esconderlos con una aguja lanera. Simplemente corto el hilo en la parte de donde acababa. ¿Ves? Ahí empezaba, ahí acababa. Pues ahí corto. Cojo una aguja lanera y lo voy escondiendo, evidentemente, pues por el mismo color. El verde lo dejo aquí en espera y este pues lo voy escondiendo. Por eso te decía que dejáramos una hebra un poquito más larga para poder esconderlo ahora bien. Entonces con el hilo verde que hemos dejado aquí en espera de acabar el punto acanalado, lo que vamos a hacer es una fila de puntos bajos en todo el contorno hasta llegar al extremo, al otro lado del mitón, ¿vale? Así más o menos de forma
equilibrada para que nos quede esto más lisito. Pues un punto que hace un poco de ondulación en los extremos. Y así vamos cosiendo a punto bajo hasta llegar al final para poder coserlo después mejor hasta el último punto. Ahora lo que vamos a hacer es tomarnos un poco la medida, ¿vale? Yo he dejado esta medida de aquí, como ves es un dibujo de flor y un poquito más, es la medida que a mí me viene bien para mi mano, pero yo te aconsejo que coloques aquí unos marcadores antes de coser para ver si esta medida está bien para ti o necesitas menos obertura o más obertura, ¿vale? Yo he dejado esta franja de aquí con un poquito más. Entonces ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta al tejido y vamos a dar la vuelta al tejido y vamos a coser por la parte, pues por la parte de dentro vamos a coser a punto de deslizado. Primero vamos a coger el primer punto y el de cada uno de los lados. La cuestión es que cojas una hebra de cada lado en vez de las dos, una de aquí y una de aquí, y vayamos pasando a punto raso. Como te digo, yo he dejado esta parte de aquí abierta, con lo que voy a seguir cosiendo hasta llegar aquí. Dejo este dibujo y un poquito más abierto, pero tú tómate la medida que te venga mejor. Entonces, cuando llego a la abertura que yo quiero, en vez de coser las dos partes, me voy solo por uno de los lados haciendo punto raso, solo en uno de los lados, para dejarlo abierto para el pulgar. Por ahí. Intento centrar bien mi guante y cuando vuelvo a encontrarme con la parte del de la parte acanalada, pues vuelvo a unir un lado con el otro a punto raso y listo. Hasta que lleguemos al final. Habremos dejado esta parte abierta. Cuando llego al final hago siempre un punto cadena que ya me va a servir de nudo, porque esto cuando lo tiramos de aquí ya ha quedado un nudo y le damos la vuelta a nuestro tejido y como ves no se aprecia nada la costura en punto deslizado. Y así es como yo me he hecho mis dos mitones de ganchillo, los mitones arándano. Yo le he puesto aquí una etiquetita de hecho a mano y la verdad es que quedan súper bien, son súper prácticos, súper calentitos y yo creo que un detalle súper bonito para regalar. Espero que te hayan gustado. Como siempre te digo, los vídeos son totalmente gratuitos para ti, pero siempre me gusta que le des like, que comentes el vídeo, que lo veas hasta el final. Eso es lo que me ayuda a seguir compartiendo contigo. Recuerda que te espero en Instagram, me encuentras como Querer Tejer. Vamos a seguir compartiendo puntos fantasía y proyectos para hacer con ellos.